Bien.
No, no ha entrado nadie. Buenas tardes, bienvenido, José y Hola, profe, Ana. buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Vamos a tener esta sesión prevista por Zoom. Si quedan dudas o quieren hacer otras preguntas, la podemos continuar por WhatsApp. Perfecto. La idea es aclarar que queden lo más claro posible para que podamos ir a un ejercicio de lo que es el preparo para mañana. Lo voy a tratar de montar en Excel. Es más rápido. ¿No? Mi conexión a internet es inestable. Que internet ahorita estable. Vamos a, por lo menos, empezar nosotros. Un poco de
Ok, como hablábamos, el método Semilog es un método que se trató de estandarizar para lo que es análisis de pruebas normalmente en yacimientos infinitos. En yacimientos complejos tiene más tendencia a utilizarse lo que se llama las curvas tipo. Y en la actualidad, una de las cosas que es lo próximo de lo que vamos a hablar, que es la derivada de presión, que tal vez es la técnica actual para hacer la, primero, selección o identificación del tipo de yacimiento que tenemos y en función de eso ver cuál es la técnica que se pudiera utilizar. En este caso, la técnica Semilog sigue siendo vigente, pero como yo mencionaba al principio, hay muchos autores que generaron técnicas para análisis de pruebas de presión, pero la situación era que cada una tenía formas de utilizar y gráficos diferentes. Entonces, en muchos casos, la comparación del resultado de una con otra no era factible. Entonces, el método Semilog trató de estandarizar para algunos tipos de yacimientos la forma de analizar la prueba. ¿Okay? Lo que vamos a ver son las ecuaciones que vamos a utilizar para obtener esa información de la prueba de presión. Los métodos de interpretación convencional básicamente están hablando de eso, las técnicas de la línea recta, de curvatipo y de una familia de curvatipos de Green-Garten se utilizó para generar lo que se llama la derivada de presión, que es una técnica que se está utilizando porque se observó que al trabajar con derivadas o diferencias finitas en los datos de expresión de una prueba, estos datos se sensibilizan y pueden llegar a mostrar características del yacimiento que una prueba normal no la vería. O sea, simplemente el análisis básicamente tiene mucho que ver con la parte de diámetro de fractura, o sea, diámetro no, ancho de fracturas, heterogeneidad del yacimiento, cosas así. Cosas que por lo menos las técnicas o combinabas varias para tratar de hacerlo, pero no lo podías ver en un solo. Y al mismo tiempo la derivada se ha convertido en el punto de inicio para definir, ok, yo necesito evaluar mejor esto, entonces la técnica más apropiada es esta o aquella, de forma tan entonces en la actualidad es la técnica que se va a utilizar para los efectos de definir cuál es la mejor vía para evaluar un yacimiento, porque a lo mejor tienen que combinar, porque las técnicas se hicieron para un tipo de yacimiento específico, de límite cerrado o del tamaño infinito, cosas así. Pero cuando tenías uno que tenía algo de uno y de otro, ya las cosas no se, la técnica no funcionaba tan bien, no tenías que ir a algún tipo de aproximación. Entonces, por lo menos la derivada, de alguna forma, ha trabajado en eso. Y tanto así que en la actualidad, por lo menos modelos para evaluar un yacimiento que hace unos 15 años atrás posiblemente no pasaban de 10 o 12, ahorita hay más de 20, 30 modelos diferentes, adaptados hacia un yacimiento 3, tiene 3 fallas, tiene 2 fallas, no tiene fallas, tiene fracturas y fallas, aparte de eso, combinaciones. Entonces, simplemente con la nueva herramienta que se tiene en cuanto a matemáticas
y la capacidad de procesamiento que tienen las computadoras, eso ha permitido que muchas técnicas, que se hayan empezado a desarrollar nuevas técnicas que vayan copando el espacio que hay. Cuando tú comienzas a ver tantas características del yacimiento que antes no podía ver a través de una prueba de presión. Entonces lo que hablamos, una prueba de interpretación convencional, aquellos donde hay problemas de almacenamiento, que normalmente la mayoría de las pruebas, porque se hacen con cierre en superficie, y aquellas que hay flujo radial para todas a lo largo de la prueba, que son básicamente las que tienen presión de cierre. En condiciones de flujo podemos un drawdown, un build-up o las pruebas multitask que se pueden analizar. Ok, ayer, bueno, bien, veíamos de lo de la... El gráfico se miró de una prueba drawdown. Fíjense la escala de presión. De presión es normal, cartesiana, donde la, la ventaja o la ventaja desventaja, depende de cómo uno lo mira, de la escala de tiempo, es que si tú defines, por lo menos, yo voy a originar mi escala de tiempo en 0,1, y automáticamente yo sé dónde está el 10, el 100, el 1000, sucesivamente, porque la escala logarítmica está predefinida. Ah, no, pero cuando me voy para mi escala de presión, y mi valor inicial de presión, ¿cuál va a ser? Va a ser 0, va a ser 500, va a ser 1000. Tengo que irme a los datos de la prueba. Normalmente mi valor más bajo en la escala de presiones, tengo que ver cuál es el último valor que voy a graficar. Si estoy hablando de un drawdown. ¿Okay? O cuál es el valor más bajo, por lo menos. Me voy a guiar por los valores máximos y mínimos que tengo de los datos de presión. El valor más bajo es el que me va a definir mi parte baja de la... Vamos a suponer que mi prueba de presión arranca en 1100 libras. Yo puedo arrancar mi escala de presión en 1000 libras. ¿Okay? Ah, ¿hasta dónde lo voy a llevar? Mi máxima presión, si vamos hablando de un build-up, puede ser, te digo, 3000 libras. Entonces yo puedo hacer que mi máximo valor de la escala sean 4000. ¿Por qué no 3000? Porque sobre todo en el caso de un build-up, a mí me interesa que el valor más alto que pueda graficar esté graficado a más tardar 2/3 de la escala. Ahorita vamos a ver a continuación de esto, vamos a ver una gráfica de build-up, pero donde la escala de tiempo, a pesar de que también es logarítmica, se trabaja en forma diferente. Fíjense que aquí la escala va de 0, 1, 10, 100, 1000. Bueno, en la que vamos a ver que el 0, 1 está de este lado, el 10 está donde estaba el 100, el 1000 está donde estaba el 1, y el 10.000 está donde está el 0, 1, 500. O sea, es una escala invertida. Si nos vamos si volteamos la gráfica, o sea, ¿cómo la puedo ver? Trabajando con la parte de arriba. Es un espejo. Es como decir, tengo esto, le pongo esto, ¿cómo lo veo? Lo veo al revés. Entonces la escala superior, entonces, yo tengo dos formas de trabajar. Puedo trabajar con mi escala de abajo, con mi escala de arriba, es la misma. Pero vamos a ver que en el caso de un drawdown, normalmente la forma de la escala es esta. Y la puedo utilizar igual para un build-up. Con los datos de presión, me voy con los valores máximos y mínimos que voy a tratar de graficar. Y casi siempre el valor máximo esté por lo menos a un 2/3 de la escala. En la parte inferior, bueno, al lado de la recta, veamos que tenemos allí.
Arriba me habla de desviación temprana de los datos a causa del efecto de almacenamiento. O sea, si yo tengo una prueba normal donde hay almacenamiento, yo debería ver al principio de la prueba algo así. Estoy hablando de un pozo que tenga cierre en superficie. Si tuviera cierre en el fondo, ¿dónde lo vería? Yo prácticamente esa parte no la voy a ver, porque ya cuando comience los datos de presión, casi prácticamente podría ver tal vez el que está más cerca de la recta, por encima. Pero ese periodo va a ser muy corto, ¿ok? Y en la parte de abajo de los datos, vemos comienzo de la desviación al final del periodo transiente, es decir, cuando comienza a haber efectos de límite. Termina el periodo transiente, el periodo de flujo, dentro de un yacimiento sin un homogéneo o heterogéneo, pero que básicamente no tiene ningún tipo de variaciones grandes. Algo que, una alteración mayor como lo que se trata de efectos de límite. Y más o menos con esa flechita indicando hacia la recta, algo que aparece ahí como pendiente. Pendiente es la inclinación que tiene esta recta, que vamos a ver y que me permite a mí determinar capacidad de flujo esa ecuación que está allá arriba con la pendiente, donde pendiente es M. Si van a la parte baja de la gráfica, van a ver que KH igual a 162,6 por Q por beta O, el factor volumétrico del petróleo, por viscosidad dividido entre M. Ahora, miren la ecuación de arriba, la de la pendiente. 162,6 Q mu y factor volumétrico dividido entre K por H. ¿Qué es lo que se hay entre la ecuación de la parte de arriba y la parte de abajo? ¿Cuál es la diferencia? Han intercambiado de posiciones M, que es la pendiente, y K por H. Yo necesito nada más determinar la permeabilidad. Entonces sería K igual a 162,6 Q beta Q mu viscosidad multiplicado por factor volumétrico y dividido por quién? Por H multiplicado por M. Necesito transmisibilidad. Entonces, la transmisibilidad es K por H sobre mu. Entonces, ¿qué pasa? Mu sale de la parte derecha de la ecuación y pasa a dividir a K por H. Y me quedaría que K por H sobre mu es 162,6 por Q beta factor volumétrico y beta hoy viscosidad. Dividido entre ¿qué? Entre M. ¿Okay? Y puedo obtener esos tres parámetros de promedio del área del yacimiento, que son parámetros promedio. Permeabilidad efectiva promedio, capacidad de flujo efectiva promedio y transmisibilidad promedio del área del yacimiento que está siendo probado. Esto mismo lo puedo determinar de una curva drawdown, build-up. Este es un drawdown. ¿Okay? En la parte de arriba, donde vienen bajando los datos, cuando llegan a lo que va a ser la recta, ahí yo tengo el tiempo al cual la recta aparece. Y el tiempo que veo al final es lo que vimos en la presentación pasada, que se llama el take-in, tiempo de intersección. El tiempo al cual durante la prueba se observa un efecto de límite. Ahora vamos con la gráfica ahora del build-up. Fíjense, ahora miren la escala de abajo. Estamos hablando de que el 0,1 está del lado derecho, 10, 100, 1000. Entonces, Horner realmente utiliza el gráfico de esta forma. Ahora, ¿qué tenemos hacia el lado
izquierdo de la curva. Si vemos allí, el efecto de almacenamiento también, al igual que lo tiene la otra gráfica. Y lo que ya vimos con respecto a la escala de tiempo de una prueba del 2, TP más delta T sobre delta T. ¿Okay? Ya hablamos de que TP es el tiempo de producción. Abajo coloqué una leyenda que decía que el tiempo de producción es igual a NP sobre Q multiplicado por 24. Ok, y ahí está marcado en la recta semilog, que es la verde. Ahí aparece indicado el valor de M. La ecuación de M es la misma que estaba para drawdown. ¿Okay? Es la misma ecuación. No cambia. Hay un valor que se llama P asterisco. P asterisco es una presión proyectada. Y básicamente ocurre cuando se habla de que la, la recta verde se proyecta hasta que corta ATP más delta T sobre delta T igual a 1. O sea, al eje vertical del lado derecho. Acuérdense que se arranca en 1 en este caso. Pues tienes 1, 10, 100, 1000. O sea, está arrancando en 1. Y allá arriba también pueden ver una línea roja que intersecta, porque ahí, al igual que pasó en el drawdown, los datos de la prueba comienzan a desviarse de la tendencia lineal, indicando un límite. Nuevamente, el punto donde se cortan la línea verde y la línea roja es lo que sería el TI, tiempo de intersección del límite que está apareciendo ahí. ¿Okay? Comportamiento de presión gráfico de Horner. Horner fue el que diseñó las pruebas, el modelo de cómo se debería analizar una prueba de presión transiente de build-up. Porque las técnicas que se originaron, que inicialmente se desarrollaron, estaban orientadas hacia manejar drawdowns. Cuando se empezaron a utilizar las pruebas de restauración de presión, se utilizaban los mismos gráficos, también el mismo procedimiento de un drawdown para analizar el build-up, pero los resultados no eran del todo confiables. Horner desarrolló una metodología un poquito ligeramente diferente. Lo vamos a ver en la ecuación sobre todo del año, donde bueno, cambia ese parámetro. Hay un valor que aquí no aparece graficado, pero que va a ser importante para algunos cálculos, que se llama la presión a una hora. ¿Okay? Presión a una hora. Ese es un valor que en el caso de la prueba drawdown no hay problema. Vamos para acá. Yo entro con tiempo una hora, que si vamos al caso, nos vemos en el 1S que está, porque la escala es tiempo, por lo tanto el 1 que está ahí es una hora, el 10 son 10 horas. Entonces, tiempo una hora es que yo entro con una hora, corto la recta y leo cuál es la presión. Esa es la presión a una hora. Cuando vamos a un build-up, me pasé una. Si es para una hora, en una prueba de build-up, ¿a quién va a ser igual? ¿A qué tiempo debo hacerlo? A TP más 1 sobre 1, o al valor de TP más 1. Entonces, una vez que si tengo el valor de TP, le sumo 1, y con ese valor yo entro en la escala horizontal y entro a cortar la línea verde y leo el valor de presión que corresponde. Esa es la presión a una hora. Vamos un momentico hacia
Este gráfico se pasó. Ok, un parámetro que me puede determinar la prueba de presión transiente es el daño, la drawdown, la build-up. Esa es la ecuación para determinar daño de una prueba drawdown. Vamos a ver que hay cierta similitud para un build-up, pero hay una pequeña diferencia. Y es en el término que está después del 151. Ahí es presión inicial menos PWF. De un drawdown, P es la presión que tiene el yacimiento antes de iniciar la prueba drawdown. Un drawdown se inicia abriendo producción en pozo. Entonces, ¿qué presión podía tener el yacimiento antes de arrancar? La presión inicial o la presión de yacimiento. Entonces sería la presión de yacimiento menos la presión de fondo fluyente. Ahora, ¿qué presión de fondo fluyente voy a utilizar? La última, porque es una prueba de drawdown. La última presión de la prueba. Y M, que es la pendiente. Logaritmo de K. K, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo consigo de la pendiente de la recta. Semilog. La porosidad, la viscosidad, la convectividad total, el radio del pozo. Lo consigo los datos y la constante. Si quiero saber cuánto es la caída de presión asociada al daño, ahí está una ecuación del PS igual a 0,869 por M y por S, donde S va a aparecer, porque el valor S que voy a obtener allí, el valor de daño, puede tener signo positivo o negativo. Entonces el valor de S debe tomarse con el signo, sea positivo o negativo. Entonces, ¿qué más puedo obtener como resultado de la prueba? Puedo determinar daño. Puedo determinar cuánto es la caída de presión asociada al daño. Puedo calcular la eficiencia del flujo. P sub I menos PWF menos el delta PS que acabo de determinar. Y la presión menos PWF, presión de yacimiento, presión inicial, me permite determinar la eficiencia del flujo. Estos son algunos de los datos que se pueden derivar de una prueba transiente. Estas ecuaciones, la de delta PS, la de F, son básicamente la misma para el caso de la prueba virtual. ¿Okay? Pero en la ecuación de daño hay un pequeño cambio. Ya vimos la gráfica de la prueba virtual. Muy bien. La escala, el factor de tiempo de producción, este P es igual a NP sobre. Y aquí tenemos, fíjense la ecuación para el daño en Windows. P a una hora menos PWF. Ahora, ¿qué PWF vamos a utilizar aquí? P a una hora ya dije cómo lo íbamos a determinar. Y el PWF, resulta que la presión antes de iniciar una prueba de Windows, ¿cuál es? La presión de fondo fluyente, PWF. Entonces, aquí volvemos a caer. Es una presión menos la presión inicial de la prueba. Y la presión inicial de la prueba es la condición que tenía antes de comenzar la prueba. En el caso del build-up, es donde estaba fluyendo, es PWF. PWF es la presión justo antes de cerrar el pozo para construir el ahorro. Nuevamente, delta PS, ahí está, la ecuación. La eficiencia de flujo, ahí la tenemos también. En esta expresión, P toma el valor del PI en el caso del drawdown y de P asterisco en el caso de un build-up. Mientras PWF toma el valor de la última presión en la prueba de drawdown y el de la presión inicial en el caso de una prueba build-up. ¿Qué otra? Estos son algunos de los datos que se pueden determinar para una prueba build-up y una prueba de drawdown. Ahora, yo les mencionaba con respecto a cómo determinar, y me voy para acá, cuándo.
Los datos, en esos datos de presión debería yo estar viendo la, la recta, lo que sale, esa recta verde. Allí, por lo menos en esos datos, está bastante fácil. Hay casos en que posiblemente si hay efectos del límite muy cercanos al post, tú vas a ver 3 o 4 datos nada más. Entonces vas a tener un poco de joroba y dices, ¿dónde está la...? En este caso está bien definido, igual que acá. O sea, el tiempo que transcurre en el periodo transiente es bastante largo y se puede visualizar. Pero a veces, si hay, por lo menos en el caso de dos fallas, hay fallas cercanas o eso te va a alterar por completo la visión de lo que tienes aquí. Entonces hay que aprender a verlo. Entonces, una forma de poder identificar esto es utilizando un gráfico doble logaritmo, donde se grafican los primeros tiempos. Hay que graficar todos los datos de la prueba. Pero yo siempre he sido partidario de no graficar más de 10 o 12 datos. Tal vez, a veces ni, no se llega ni a 10. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer con ese gráfico doble logaritmo? Puedo determinar el coeficiente de almacenamiento. ¿Recuerdan en la parte de daño, efecto de almacenamiento que calculábamos C? Bueno, yo lo puedo determinar con ese procedimiento que está allí a partir de una gráfica doble logaritmo. Vamos a ver la gráfica. Ya la hemos demostrado anteriormente. Acá. Doble logaritmo, escala de delta P diferencial de presión. Ese delta P, ¿quién es? La presión inicial menos cada una de las presiones de la que tenga la prueba. Me estoy quedando sin tiempo. A 10 minutos. ¿Ok? Y abajo los tiempos, en tiempo. El tiempo de la prueba contra la diferencia. Entonces, esto, si hay efecto de almacenamiento, yo debería esperar una tendencia lineal de 45 grados, que luego va a comenzar a desviarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A partir del punto donde comienza a desviarse, yo marco ese sitio. Y a partir de allí, yo voy a determinar 1,5 ciclo logarítmico y esto me va a determinar el tiempo de inicio de flujo radial. Vamos a suponer que esto me da un valor X. Entonces yo me voy a la gráfica. Vamos a la semilogarítmica de Dorado. Y resulta que con ese tiempo yo entro aquí a esta gráfica y debería aproximadamente coincidirme con el momento en que los puntos que vienen del efecto de almacenamiento comienzan a montarse para dar la recta semilogarítmica. Igual sucede acá, pero nuevamente aquí tenemos la misma situación o condición de allá, que ya habíamos hablado con el drawdown, con el build-up, que yo ya estoy determinando TP en un tiempo en horas, y aquí estoy trabajando con tiempo dimensional de Horner. Entonces aquí tiene que ser TP más el TIFR dividido entre el TIFR, y con ese valor es que voy a tratar de determinar dónde inicia la recta semilogarítmica aquí en esta gráfica. Entonces, para eso yo utilizo un gráfico sobre logaritmo. Me da una idea. Yo le decía que, ¿qué pasaba con las pruebas de presión? Quedaban ahí libre interpretación de cada la persona que lo iba a hacer. Porque nadie tenía claro, ¿dónde voy a ver la recta semilogarítmica? No, yo la veo aquí. No, pero yo la veo aquí, yo la veo por acá. Porque no había un criterio establecido sobre dónde podíamos estar observando el inicio de la recta. Este método me da
una forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Si yo puedo con este gráfico determinar C, construyo los datos, trazo mi recta de 45 grados, si existe, no, si los puntos lo dan, escojo un tiempo cualquiera, con ese tiempo subo, entro a la recta y leo qué delta P le corresponde. Y me voy para esta ecuación que está acá, la tasa por el factor volumétrico por el tiempo que seleccioné, y el delta P que estoy determinando en la gráfica. Eso me va a dar ese valor de C. Entonces, ¿qué pasa? Este valor C, si yo utilizo la ecuación que utilicé en una parte de almacenamiento para hallar el valor del tiempo al cual yo debería multiplicar por tantas veces para poder ver, porque da la casualidad que ese tiempo que se multiplicaba por 60 más 3,5 S, ese tiempo que yo determino allí es el tiempo al cual yo debo estar viendo la línea recta. Entonces, si yo determino C de aquí, utilizo aquella ecuación, puedo calcular matemáticamente también a qué tiempo voy a ver la recta. O puedo utilizar el método gráfico que estoy mostrando. Estas láminas, como tienen texto, es más complicado así, se las voy a colocar ahora. ¿Qué otra cosa puedo determinar con esos gráficos? Radio de investigación, de eso hablamos en la presentación anterior, que es, la prueba dura 40 horas. En esas 40 horas, ¿qué radio del yacimiento alrededor del pozo se vio? Pueden ser 200 metros, pueden ser 100 metros. O sea, puedo hallar cuánto es el radio investigado por la prueba. El radio de investigación es la constante esa que usted observa aquí, multiplicado por la permeabilidad efectiva que calculamos, por el tiempo de cierre de la prueba, dividido entre la porosidad, la viscosidad y la convexidad. Eso me va a dar radio de investigación en pies, es decir, qué radio tiene el área del yacimiento que se investigó en la prueba. Distancia al límite o tiempo de intersección 0,0122 multiplicado por K por T in, tiempo al cual en la prueba se puede ver el efecto de límite, y dividido entre la porosidad, la viscosidad y la compresibilidad. Estos son parámetros que yo puedo determinar de una prueba de presión. O sea, hasta ahora hemos hablado, puedo determinar esto y esto, pero ¿cómo lo hago? Ya vimos cómo puedo determinar K a partir de M, cómo puedo determinar K, la capacidad de flujo, la transmisibilidad. Puedo determinar daño, ya vimos la ecuación. Puedo determinar la caída de presión asociada al daño. Puedo obtener la eficiencia de flujo que tiene la producción actual del pozo. Puedo ver qué área del yacimiento está asociado a la prueba de presión. ¿Cuánto? Esa K promedio, ¿a qué volumen del yacimiento me corresponde? Pues yo, ok, K promedio del yacimiento, pero ¿de qué parte del yacimiento? Simplemente lo que la prueba dio. Porque ese es un valor promedio. ¿A qué tiempo la prueba ve la falla? ¿Y qué es lo que me va a dar? Resulta que del pozo a la falla hay tantos pies, porque eso es lo que me da distancia al límite. Entonces resulta que tantos pies del límite de la falla del pozo hay una falla, o está un contacto, depende. Estamos hablando, acuérdense, de límites representados por falla o límites representados por contacto de fluido.
Hoy voy a preparar un ejercicio para que lo podamos ver, tener un chat con él, porque es más fácil ver el ejercicio en un chat por WhatsApp que tratar de verlo aquí. O sea, para preguntas y respuestas tenemos poco tiempo, pero en un chat, en WhatsApp sí lo podemos manejar. Javier, ahora. ¿Alguna pregunta? Ani, José, ya no queda mucho tiempo. Bueno, profe, yo por el momento a mí me quedó claro todas las preguntas y todo lo que nos explicó. Así que por el momento no tengo preguntas. Profe, disculpe, usted Sí, dijo que nos iba a ayudar con el ejercicio, ¿cierto? Pero va a enviar por WhatsApp que el contenido programático de cómo hacer seguimiento. sí, no, yo prefiero el ejercicio, voy a tratar de hacer lo que sea un build-up. ¿Por qué un build-up? El build-up, por el manejo del TPE, por lo demás, es más complicado. ¿Ok? Tiene más periquitos en cuanto a su manejo como tal. Mientras que el drawdown es mucho más sencillo en eso. Pero los procedimientos que vamos a ver para el build-up, muchos de ellos, o sea, hay procedimientos que son los mismos para el drawdown. Lo único que me va a hacer también la diferencia es la escala. La escala de tiempo. En drawdown trabajo con tiempo, los tiempos que estoy viendo de los datos de presión. Mientras que en build-up tengo que ajustarlo por el TP, por el tiempo de producción antes de la prueba. Ah, ok. Entonces, Profe, otra es pregunta. complicado. Vamos a hacer dos gráficas, ¿verdad? ¿No? Vamos a hacer dos gráficas, ¿cierto? Sí. El de Sí, Boilo y el de normalmente Drawdown. son dos gráficos.